Y si todo lo que crees saber sobre María Magdalena, incluida la idea de que fue una prostituta, no fuera más que una construcción tejida a lo largo de siglos de malentendidos. Hoy te invito a atravesar un velo de misterio y a desafiar siglos de narrativas oficiales. Revelaciones largamente ocultas emergen de las sombras, proyectando una nueva luz sobre la verdadera identidad de esta figura enigmática. Prepárate para cuestionar lo incuestionable, porque en solo unos minutos descubrirás hechos que no solo podrían cambiar tu visión de María Magdalena, sino también sacudir los cimientos de tu comprensión del cristianismo. Quédate hasta el final y presencia una verdad enterrada por siglos. Desde los primeros relatos, María Magdalena ha estado envuelta en sombras y distorsiones. Conocida por muchos como la pecadora redimida, supuestamente dejó atrás una vida de placeres efímeros para entregarse al aislamiento y al arrepentimiento. Pero esa imagen, cuidadosamente construida, puede haber sido una estrategia para silenciar su verdadera relevancia. Hoy, evidencias arqueológicas y textos olvidados empiezan a rasgar el velo. María no fue simplemente una seguidora, fue un pilar en los orígenes del cristianismo. Su imagen de prostituta parece haber sido fabricada para disminuir su influencia, ocultando su rol como líder carismática, testigo directa y profetisa. Y ahora, su historia, la verdadera, comienza a desplegarse, más fascinante que cualquier leyenda jamás contada. Fue en un día aparentemente ordinario de diciembre de 1945 cuando lo oculto comenzó a revelarse. Campesinos egipcios, excavando un campo remoto en busca de fertilizante, tropezaron con un hallazgo que alteraría el curso de la historia. Oculto bajo tierra, un antiguo jarrón de barro contenía papiros de casi 2000 años. Textos sagrados que, tal vez por temor o por esperanza, fueron escondidos para proteger un mensaje que no debía ser destruido. Los llamados Evangelios perdidos, escritos por las primeras generaciones de cristianos, revelan algo extraordinario. María Magdalena no fue una mera discípula. Fue una guía espiritual, una líder influyente dentro del movimiento cristiano primitivo, con autoridad profética y un papel esencial. Su viaje, desde su humilde origen en Magdala, a orillas del mar de Galilea, hasta convertirse en figura de poder y visión, comienza a emerger desde las sombras, y ya no puede ser ignorado. Como si el tiempo hubiese decidido borrar sus huellas, hoy no queda rastro del lugar donde nació y creció María. En la antigüedad, Judea era un bullicioso centro pesquero, y Magdala, su joya a orillas del mar de Galilea, latía con el ritmo incansable de redes lanzadas al anochecer y cosechas vivas extraídas de las profundidades. Pero la jornada no terminaba con el amanecer. Los peces debían venderse y el equipo, una y otra vez, reparado sin tregua. En este escenario vibrante y áspero, María creció. Su infancia estuvo marcada por una devoción religiosa intensa y una tensión política que parecía impregnarse en cada piedra del camino. La vida de su familia estaba entrelazada con las antiguas tradiciones judías en una rutina sagrada dictada por el Sabbat, y las festividades como la Pascua, cada una más que una celebración. Eran una declaración silenciosa de resistencia cultural en un mundo dominado por fuerzas foráneas. Bajo el yugo implacable del Imperio Romano, sin embargo, hervía una resistencia casi invisible a los ojos de los invasores. Magdala no era solo una aldea de pescadores, era un hervidero de descontento, un foco de rebeldía. Los habitantes, incluida María, no veían a los romanos solo como ocupantes, sino como una afrenta viva a sus creencias ancestrales.
La opresión no se sentía solo en los impuestos asfixiantes ni en la erosión de sus costumbres, sino también en la crudeza de las ejecuciones públicas. Advertencias encarnadas para quienes se atrevieran a desafiar el orden impuesto. En ese aire denso, donde el miedo y la fe se entrelazaban, la promesa de un Mesías resplandecía como un susurro persistente en la oscuridad. Algunos esperaban un guerrero, otros un redentor del alma, cuya llegada requeriría sangre, sacrificio y purificación. Mientras tanto, María no se limitaba a observar, participaba. En su juventud aprendió los oficios del hogar: moler trigo, hornear pan, limpiar pescado. Pero, sin saberlo, también absorbía los ecos de una comunidad resiliente, las enseñanzas no escritas de mujeres fuertes, de hombres decididos, de una aldea que no se rendía. Las escrituras sugieren que María era una mujer de recursos, quizás de posición acomodada. Sin embargo, jamás estuvo al margen de la lucha. Su vínculo con la adversidad y la fe inquebrantable de su pueblo serían los cimientos de un destino extraordinario. Porque en Magdala la vida no era simplemente subsistir, era resistir. En cada rito, en cada transacción, en cada mirada furtiva, se tejía la preparación silenciosa de quien estaba destinada a ser mucho más que una discípula, una figura central en el misterio sagrado que estaba por revelarse. La canción entonada durante las festividades no era solo un canto de alegría, era un clamor del alma, un susurro ancestral que imploraba redención. Para María, esa redención se volvería algo íntimo, visceral, transformador, una marca espiritual destinada a resonar a lo largo de los milenios. La historia de María Magdalena está envuelta en un halo de misterio y confusión. Desde los primeros registros, su figura fue sellada con un estigma que sobrevivió al paso del tiempo: el infame título de prostituta. Sin embargo, ese rótulo, frecuentemente usado en la antigüedad, era más un insulto que una descripción real. Podía caer sobre cualquier mujer percibida como inmoral sin que existiera una base concreta. La vasta riqueza de María la eximía de la necesidad de trabajar, una circunstancia que, en vez de elevarla, la convirtió en blanco de sospechas. El ocio, en esa época, era visto como el terreno fértil del pecado, el patio de recreo del demonio. Para muchos, eso bastaba para acusarla de lujuria desenfrenada. Las narrativas medievales la retrataron como una mujer cuyos pecados carnales eran tan notorios que su verdadero nombre fue eclipsado por un apodo sombrío: la pecadora. Pero esta imagen, construida sobre arenas movedizas, contrasta radicalmente con la realidad documentada. María era una mujer galilea de recursos, cuya historia fue deformada por la mirada patriarcal de su tiempo. A pesar de las acusaciones que mancharon su legado, ningún texto bíblico la identifica de forma explícita como prostituta. Esta distorsión histórica revela una injusticia profunda, un error amplificado por la confusión de identidades en una región donde más del 50% de las mujeres se llamaban María o Salomé: María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, la mujer sorprendida en adulterio, y la enigmática samaritana que tuvo 7 maridos, fueron en algún momento fundidas erróneamente en una sola figura: María Magdalena. Con el tiempo, las diferencias entre estas mujeres descritas en los evangelios se desvanecieron en la tradición popular, dando lugar a una entidad compuesta, una María que absorbía los rasgos de varias otras. Sin embargo, es el relato del Evangelio de Lucas el que cobra un papel decisivo en la creación del mito. No por narrar directamente la vida de María Magdalena, sino por sembrar las semillas de las leyendas que crecerían en torno a ella. Lucas describe un banquete en casa de Simón, el fariseo, donde ocurre un hecho desconcertante. Una mujer,
conocida en la ciudad por sus muchos pecados, irrumpe inesperadamente. Con una audacia que desafía las normas sociales, se acerca a Jesús y entre sollozos incontrolables deja caer sus lágrimas sobre sus pies. Con humilde silencio y ardiente devoción, ella secó los pies del Mesías con su propio cabello, en un gesto que trascendía la reverencia. Era una rendición total. Durante siglos, la Iglesia perpetuó un error profundo, identificando a esta mujer con María Magdalena, alimentando una leyenda poderosa que resonaba con la necesidad psicológica del cristianismo primitivo de castigar la sexualidad femenina. Sin embargo, una revisión crítica en 1969 por parte del Vaticano rectificó esta distorsión, aclarando que María nunca fue prostituta, ni la mujer pecadora mencionada por Lucas. La verdadera María Magdalena fue, probablemente, una mujer próspera y devota, nacida en una villa pesquera, cuya vida no fue marcada por desvíos morales, sino por desafíos espirituales. Según los evangelios, fue atormentada por 7 demonios, una expresión de la época que abarcaba múltiples dolencias físicas y psíquicas. La expulsión de estos demonios por Jesús no solo la sanó, sino que la purificó, rompiendo las cadenas invisibles que la mantenían cautiva en una existencia de sufrimiento y marginalización. Su encuentro con Jesús a orillas del mar fue sin duda el instante definitorio de su vida. En ese momento, no solo fue liberada, sino transformada. Su espíritu se elevó, renacido en esperanza, encaminado hacia una purificación profunda que la llevó de la impureza a la santidad, de la angustia a la dedicación total. Inspirada por ese encuentro transformador, María Magdalena reconoció en Jesús al Mesías largamente esperado. Sabía, sin embargo, que seguirlo era entrar en el umbral del peligro. Los gobernantes romanos vigilaban con ojos severos cualquier reunión de masas, temiendo levantamientos entre los pueblos oprimidos de Judea. Un simple acto de reunión podía ser interpretado como amenaza, y líderes como Jesús vivían bajo la sombra constante de la represalia. Pero el riesgo solo intensificó su determinación. Desafiando las convenciones y guiada por una convicción inquebrantable, María dejó atrás Magdala, el único hogar que había conocido, para unirse al creciente círculo de seguidores de Jesús. Este grupo, compuesto por hombres y mujeres de orígenes dispares, necesitaba apoyo para sus ministerios, pero Jesús los instruyó a vivir sin ansiedad. No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Mateo 6:31. María, junto a otras mujeres como Juana, puso su fortuna heredada al servicio de esta misión divina, convirtiéndose no solo en discípula, sino en pilar silencioso de la revolución espiritual que estaba por sacudir el mundo. Esposa de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, nombres que resuenan en los ecos de la historia, a menudo olvidados, pero jamás insignificantes. No fueron simples figuras secundarias. Asumieron en silencio el papel de mecenas, financiadoras y guardianas de una misión divina. Sus contribuciones las elevaron a posiciones de influencia y respeto dentro del grupo de seguidores, rompiendo los límites de una cultura que raramente ofrecía a las mujeres un lugar de poder. Fue un cambio de paradigma, y apenas comenzaba. En los primeros días, la comunidad permanecía en Galilea, asistiendo a sinagogas locales y proclamando que el reino de Dios se había acercado. A medida que Jesús sanaba enfermos y obraba milagros, las multitudes crecían con fervor imparable. Cuando los espacios sagrados ya no podían contener a los fieles, Jesús comenzó a predicar al aire libre, muchas veces con María Magdalena a su lado. Ella, con una valentía desconcertante,
desafiaba las normas sociales al seguir a un hombre en sus travesías, entregándose a una vida de profundidad espiritual que iba más allá de todo entendimiento humano. En los días siguientes, María asumió un papel vital, tanto en los momentos públicos como en los íntimos. En su aldea pesquera, durante generaciones, se había rezado por un libertador. En Jesús, ella no solo halló a un maestro carismático, sino al Salvador divino que su alma anhelaba. Junto a él recorrió toda Galilea, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. En tiempos de ministerio, mientras aprendían del Maestro, María y los demás discípulos absorbían cada palabra como si fueran fuego sagrado, y él los impulsaba a predicar la palabra de Dios sin temor. María Magdalena fue una de las primeras en proclamar el mensaje de Jesús, un rol que asumió con fervor ardiente tras reconocerlo como el Mesías prometido. Jesús, en sus instrucciones fue claro: id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:6-8. María, junto con los discípulos, vivió estas palabras. Llevó las buenas nuevas con un fervor que rompía los límites impuestos a las mujeres de su tiempo. No solo predicaba el Evangelio, servía, curaba, sostenía, como Lucas registró. Después de esto, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cuza, intendente de Herodes. Susana y muchas otras. Otras mujeres lo servían con sus bienes. Lucas, capítulo 8, versículos 1-3. Entre ellas, María. No una seguidora cualquiera, sino una benefactora silenciosa que utilizaba sus propias posesiones para sostener a Jesús y a sus discípulos. No era solo una discípula, era un pilar oculto, esencial para la continuidad del ministerio. Su vínculo con Jesús trascendía las palabras. Era una comprensión mutua, profunda, casi indescifrable. En los evangelios apócrifos conservados en antiguos papiros, como el Evangelio de Felipe, María es descrita de forma inquietante. No como una seguidora más, sino como una compañera íntima del Salvador. Entre todos, era ella quien parecía comprender los misterios más ocultos, las verdades que no se proclamaban ante las multitudes, sino que eran susurradas a los que estaban preparados. 3 caminaban siempre con el Señor: María, su madre, su hermana, y María Magdalena, que es llamada su compañera. Evangelio de Felipe. Esa cercanía provocaba murmullos. Los demás discípulos, incluso los más cercanos, cuestionaban el afecto especial que Jesús demostraba hacia ella. ¿Era favoritismo? ¿Un misterio no revelado? Las preguntas dirigidas al Maestro sobre su amor por María reflejaban no solo celos, sino también un velo de inquietud que se cernía sobre los seguidores. Aunque estos textos no forman parte del canon oficial y siguen siendo objeto de debate entre teólogos y estudiosos, ofrecen una perspectiva sobre cómo María Magdalena pudo haber sido vista por sus contemporáneos. No como una figura secundaria, sino como una mujer de gran autoridad espiritual y peso comunitario. Una presencia que, aún hoy, inspira devoción y controversia. Estos relatos la presentan no solo como una seguidora, sino como una líder en su propio derecho. Muchos, movidos por la seducción de lo romántico, quisieran imaginar a María Magdalena como la amante de Jesús. Una idea envolvente, alimentada por siglos de conjeturas. Sin embargo, los especialistas son claros: no existen pruebas históricas ni bíblicas que respalden esa teoría.
Lo que unía a Jesús y María parecía ser algo aún más raro y poderoso, una amistad profunda, pura y consagrada. María fue más que una compañera constante. Fue la discípula cercana, amada, la confidente, y su papel estaba a punto de alcanzar el momento más trascendental, el evento más enigmático del cristianismo, la muerte y la resurrección de Jesús. Después de años de seguirlo por caminos polvorientos y ciudades agitadas, el viaje de María estaba a punto de culminar en una transformación que marcaría su espíritu para siempre. Jesús reveló a María y a los demás discípulos que irían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Al acercarse a la ciudad, los seguidores entonaban cánticos de alabanza y el pueblo en las calles se unía en coro. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 9. La entrada triunfal en Jerusalén fue un momento de júbilo y celebración. Pero María, aún entre los cantos, percibía la sombra de lo que estaba por venir. Durante aquella semana, ella y los demás, otras mujeres, silenciosas e invisibles para historia oficial, preparaban diligentemente la cena de Pascua. A diferencia de las representaciones tradicionales de la Última Cena, es muy probable que María y otras discípulas estuvieran presentes, no como meras espectadoras, sino como manos activas en los preparativos y guardianas de aquel momento sagrado. Tras los rituales, se cree que María acompañó a Jesús al jardín de Getsemaní, buscando refugio en la oscuridad para orar, meditar y despedirse. Aquel instante íntimo pudo haber sido la última vez que sus almas se unieron en quietud antes de que la tormenta estallara. En la penumbra del huerto, una multitud armada se aproximó. Jesús, sereno, se entregó a las autoridades romanas, infames por su brutalidad. La idea de tortura o muerte lo envolvía todo. Y María, incapaz de protegerlo, fue consumida por el horror. Las horas siguientes se convirtieron en umbrales de agonía, lágrimas silenciosas, preces desesperadas, una fea deriva. Cuando la sentencia de crucifixión llegó hasta sus oídos, el corazón de María se rompió, pero su amor no. Superando el miedo, se precipitó hacia el Gólgota, decidida a no abandonarlo. Mientras la multitud vociferaba y el cielo oscurecía, ella permanecía. María, inmóvil como una estatua de dolor, fue testigo de cada espasmo, de cada gota de sangre. Estuvo allí cuando el Salvador expiró, y también cuando lo bajaron inerte y lo colocaron en un sepulcro horadado en la roca. No hubo tiempo para ungir su cuerpo. El Shabbat se aproximaba y las sombras sellaron la tumba. Pero al amanecer, cuando la primera luz apenas acariciaba la tierra, María corrió al sepulcro. El corazón golpeaba en su pecho con cada paso. Al llegar, la piedra había sido removida, el cuerpo había desaparecido. Devastada, pensó que alguien lo había robado. Se arrodilló, vencida, e inundó la tierra con su llanto. No sabía que el universo estaba a punto de rasgarse ante sus ojos. En la quietud del jardín, mientras la tristeza enturbiaba su visión, una figura emergió de la penumbra. Era él, pero no lo reconoció. Transformado, Jesús se presentó ante ella como un extraño. El Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 14 al 16, guarda el eco de ese instante. Volviéndose, vio a Jesús allí, pero no sabía que era Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dijo: «María». Y con su nombre, la niebla se desvaneció. Ella lo vio, lo supo. «Raboni», exclamó en arameo, «Maestro». En ese susurro, el velo entre la muerte y la vida se rompió. Jesús entonces la miró con ternura. «No me toques, aún no he subido a mi Padre». Y así, en el silencio del alba, María se convirtió en la primera testigo del inexplicable retorno.
Aquella que lo buscó entre los muertos, lo encontró vivo. Aún no he subido a mi Padre. Ve en cambio a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Así resuena la voz de Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 17. Y María obedeció. Convertida en la primera testigo de lo imposible, se alzó con una misión sagrada, anunciar lo que había visto con sus propios ojos. No era ya una discípula silenciosa. Era ahora la apóstol de los apóstoles, la portadora de la revelación que cambiaría el curso de la historia. Regresó a los discípulos con el fuego de lo eterno en la voz. «He visto al Señor». Y les relató todo lo que él le había dicho. Con esas palabras el velo entre la incredulidad y la fe fue desgarrado. Desde ese instante, María fue más que una testigo. Fue la elegida para proclamar la luz en medio a sombras. Según antiguas tradiciones cristianas y textos apócrifos, su travesía no terminó ahí. María Magdalena habría recorrido tierras distantes, llevando consigo la llama de la resurrección. Sus pasos tocaron caminos que hoy la historia apenas logra vislumbrar, pero que dejaron rastros los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María. Embora silenciado por siglos, este texto revela fragmentos de su autoridad espiritual, su influencia y la reverencia que inspiraba entre los primeros cristianos. Tras la resurrección, cuando muchos se escondían, temiendo el filo de la espada, ella se elevaba como voz y faro. Viajó por ciudades y aldeas, despertando esperanzas dormidas, insuflando valor a los corazones vacilantes. Sus palabras no eran solo recuerdos, eran llamamientos al alma, pero ni siquiera ella escapó al juicio humano. María enfrentó dudas y resistencia, incluso de figuras como Pedro, que se inquietaban ante su cercanía al Maestro. En una escena preservada en el Evangelio de María, Pedro lanza una pregunta inquietante. ¿Acaso habló él contigo en secreto y no con nosotros? La tensión era evidente. La nueva comunidad de que Jesús había sembrado era audaz, hombres y mujeres lado a lado, como portadores del sagrado. María Magdalena no solo siguió a Jesús, ella lo encarnó. No dejó que la tumba silenciara la mensaje. Se convirtió en guardiana del mensaje eterno, fundadora invisible de una fe que desafiaba imperios. Su vida, relegada por la historia institucional, brilla con fuerza en los fragmentos ocultos, en los susurros preservados, en la llama que no se apagó. Mientras cerramos este viaje por los velos de la historia y el misterio de María Magdalena, somos llamados a mirar más allá de los relatos canónicos. Su vida no fue un eco distante, fue un grito de fe que sigue resonando. María Magdalena, incomprendida, malinterpretada y a menudo ignorada, emerge ahora como símbolo eterno de coraje, liderazgo espiritual y poder transformador. Su legado trasciende siglos, cruzando el tiempo como una antorcha encendida en lo más oscuro, recordándonos que lo divino también habla a través de aquellas que el mundo no espera escuchar. Juzgada, malentendida, silenciada por séculos, y aún así María Magdalena emerge de las sombras como un símbolo enigmático de coraje, fe y liderazgo indomable. Su camino, desde una joven anónima en una remota aldea de pescadores hasta convertirse en apóstola y voz ardiente del resucitado, desafía cada relato tradicional que buscó apagar su luz. Su historia susurra verdades olvidadas, llamándonos a mirar más allá de los espejos rotos del prejuicio y a descubrir la esencia que arde bajo la superficie. María nos recuerda que la fe puede ser una llama que no se extingue, incluso en la noche más oscura, que la resiliencia puede alzarse entre ruinas y que la redención no es un premio de santos, sino una puerta abierta para los que se atreven a cruzarla. No importa cuán errados hayan sido los juicios del mundo,
Todo aquel que escucha el llamado puede encontrar propósito y significado en el gran tapiz de la existencia. Su entrega total a Jesús, su valor para seguirlo aun cuando todo se desmoronaba, revela una alma forjada en fuego, un compromiso absoluto con la verdad, la justicia y el amor. Al contemplar su vida, somos invitados a cuestionar lo que nos han enseñado, a abrir el corazón y perseguir la verdad, por incómoda que sea. Que su legado nos incite a romper moldes, a buscar la verdadera esencia de los que nos rodean y a vivir una vida guiada por la fe, en servicio y compasión. Que el eco de su historia nos transforme desde dentro, despertando la llama que puede iluminar el mundo desde lo más profundo del alma. María Magdalena no solo llevó un mensaje, ella era el mensaje, esperanza viva, redención posible, amor sin condiciones. Y hoy, si sientes que has vivido en sombras, lejos de Cristo, escúchame con el corazón abierto. Este es un llamado suave pero eterno. Da un paso, uno solo, el más simple y poderoso de todos. Comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esa pequeña semilla puede transformar tu destino para siempre. Hasta pronto.